tal? Bienvenidos a Platicando con el Experto. Yo soy Carolina Ríos, un gusto saludarlos como siempre. Y bueno, pues un placer presentar a mi amigo y doctor Martín Camacho, que siempre aporta muchísimo en cada entrevista. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carolina. Pues aquí nuevamente en este gran proyecto, tratando de aportar algo a la comunidad que nos ve en este programa tan importante. Así es, Martín, y precisamente hoy tenemos un tema que se me hace muy padre, porque yo creo que cuando estamos hablando de un tema de salud, no nada más encasillas a hombre o mujer. Yo creo que se involucra toda la familia, porque cuando es un tema de salud, pues siempre los más allegados, la familia, debe estar enterada para prevenir, para concientizar, para hacer empatía. Y bueno, pues precisamente hoy vamos a hablar un tema súper interesante, pero antes de arrancar quiero presentar a nuestro invitado especial en Platicando con el Experto. Y bueno, pues él es cirujano urólogo, el doctor Álvaro Zárate Morales, es médico general egresado de la Facultad de Medicina de la UABC, aquí en Mexicali. Además cuenta con 2 especialidades, una en cirugía general y la otra en urología, ambas realizadas en el Hospital General de Sonora. ¿Qué tal, Tenemos aquí invitado, bueno, ahorita nos va a decir si es de Sonora o es Cachanilla. Además, también cuenta con un diplomado en cirugía laparoscópica, que se llevó a cabo en el Hospital Ángeles, Clínica Londres. Y actualmente se encuentra certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología y es miembro activo de la Asociación Americana de Urología y la Sociedad Mexicana de Urología. ¡Qué bárbaro! ¡Qué currículum! Bienvenido. ¿Cachanilla o sonorense? Sonorense. Y bueno, qué bueno que se uno votado. Ya lo adoptamos. Ya lo adoptamos. Le enseñaron allá para venir a visitar acá. Claro, sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, pues bienvenido, doctor. Claro que sí, pues yo la verdad muy contento de tenerte, doctor. Qué bueno que aceptaste la invitación. Un honor para nosotros tenerte como el experto en esta ocasión. Y pues yo quisiera abrir el tema, iniciando con todos los pacientitos que vemos actualmente, arriba de 45, 50 años que vemos en nuestra consulta general todos los días. Para ellos, pues es esta plática, ¿no? Quisiéramos preguntarte primeramente, ¿qué hace un urólogo? Platícanos, eso es a veces un poquito así como que ¿qué hace el urólogo? Les platicamos a los pacientes y a veces no saben si el urólogo nada más trata a hombres, trata a mujeres. ¿Qué trata el urólogo? ¿Qué hace el urólogo? Muy importante pregunta. Sí surgen muchas dudas sobre la especialidad, pero nosotros nos enfocamos en las vías urinarias, principalmente en hombres y mujeres, pero también en el área genital, hablando ya en masculinos. En el área genital nos enfocamos en enfermedades testiculares, de la próstata, problemas del pene, principalmente. Y en la vía urinaria pueden implicar demasiadas enfermedades, pero principalmente para que tengan una idea más general, problemas de cálculos en la vía urinaria, tumores en la vejiga, infecciones urinarias de forma recurrente, y es ahí donde vemos también la mayor parte de la población que son mujeres. Que esa fue una sorpresa, Claro. De verdad yo me acabo de enterar, yo no sé si, yo imagino que muchas como yo, porque aquí en el set hay varias que se acaban de enterar también, que consultan mujeres, o sea, de verdad que tienen encasillado al urólogo exclusivamente para tratar hombres. Sí, principalmente yo creo que es por las enfermedades prostáticas, ¿no? Y a su vez también la disfunción eréctil, que es lo que más se escucha que trata el urólogo, pero en este caso, tratando ya de la vía urinaria en sí, riñones y vejiga, implica mucho las infecciones urinarias, tanto trastornos también de la vejiga, y es ahí donde vemos la mayor parte de la población, hombres y mujeres. Y lo otro son los cálculos en la vía urinaria. En esta población, aquí en Mexicali, tenemos pues estos climas extremos y malos hábitos, sobre todo en la ingesta de líquidos, donde hay tanto caso de cálculos en la vía urinaria. Entra el verano y se disparan los pacientes con problemas de litiasis, y es donde también vemos tanto hombres y mujeres. Pues la verdad es que está muy interesante, y para irnos adentrando y sepan bien cuál es el tema principal de esta plática, es hiperplasia benigna y cáncer de próstata.
porque me imagino que ya esta introducción es lo que nos puede llevar a ver de qué se trata primeramente la hiperplasia benigna, ¿verdad? Porque pues es como un término que yo desconozco. Entonces, a ver, que nos platique un poquito para irnos adentrando, ¿no? Y conocer más este tema. Sí, claro. Primeramente, ¿qué es la próstata? Porque a veces también llega el paciente y nos dice, estoy enfermo de la próstata, pero realmente, ¿cómo podemos, tú como experto, definir eso? ¿Es un órgano, es una glándula? Es muy importante la pregunta. En este caso es una glándula que se ubica debajo de la vejiga, tan pequeña como el tamaño de una nuez. Okay. Esa glándula se encarga principalmente para la fecundación, tiene que ver mucho para que el mismo espermatozoide pueda fecundar, generar líquido seminal. Y eso es lo que produce la glándula prostática. Muchas veces se relaciona con trastornos, pues sí, del cáncer, el crecimiento, y hay otro problemita ahí también en relación a un proceso infeccioso. Pero hay ocasiones donde la gente le atribuye un problema, por ejemplo, de disfunción y piensan que tienen un problema de la próstata, ¿no? Pero en este caso no, su única función es esa, tiene que ver con la cuestión de la fertilidad para que el mismo espermatozoide pueda fecundar, es la única función. ¿Okay? Y en algún momento, por ejemplo, puede dar problemas, ¿y por qué? Aquí la cuestión es el cáncer. Se puede desarrollar en esa zona, al ser unas glándulas se ha visto que ahí se puede detonar un cáncer, el cual, me adelanto un poquito, pues lamentablemente en sus etapas iniciales no da ningún síntoma. Por eso se hace mucho énfasis en la población, la atención de forma oportuna. Varía dependiendo de los continentes o los países los estándares de inicio de la revisión. Hay lugares en Europa, por ejemplo, ellos tienen un estándar de la edad de 50 años, que es la revisión a partir de cada año para la detección del cáncer, ¿no? Pero en México la estandarizan a partir de los 40 años, que tiene que ver mucho el antecedente hereditario. Así es. Okay. Pues, y el hereditario y la otra parte, ¿por qué se podría desarrollar, por ejemplo? O sea, ¿tiene algo que ver el estilo de vida? Principalmente es la edad y lo genético. Son, si se fijan, dos cosas que no lo podemos evitar, y es algo que se da muy común, llega a ser una de las principales enfermedades oncológicas en hombres, pues sí, con altas tasas de mortalidad, más por las etapas donde se llega a diagnosticar. Hablando del crecimiento prostático, que ese es otro problema que se da por un aumento en el volumen de la misma glándula. Se debate un poquito cuál puede ser el factor principal, pero uno va implicado que es el hormonal. Y conforme pasa la edad, llega a haber un crecimiento en este tipo de glándula, lo cual implica ciertos síntomas, que eso es lo importante a platicar ahorita, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces, prácticamente es la edad del paciente, ¿verdad? En este caso, ¿qué sería? ¿40, 45 años? 40, 45 años. ¿Podemos empezar a ver los principales síntomas? Sí. Que nos vas a platicar ahorita. Sí, claro. Y lo genético. Lo genético sería que familiares directos hubieran tenido cáncer de próstata, por ejemplo. Sí, el riesgo de cáncer de próstata aumenta hasta 2 veces si solamente hubo un familiar de línea directa, pero puede ser hasta 9 meses si ha habido más de 2 o 3 familiares de línea directa en el riesgo de que se presente el cáncer, ¿no? Entonces, hablando de los riesgos para el cáncer, la edad y la herencia. Hablando del crecimiento prostático, propiamente se ve dando conforme la edad. Conforme la edad, inevitable. Sí, en la mayoría de los pacientes ya hay más o menos un estimado de casi 69% en pacientes de 60 años en adelante que van a presentar sintomatología prostática. Sí, pero principalmente es la edad. ¿Cómo sería el estudio para detectar, ¿verdad, si hay un crecimiento o en este caso si sería un cáncer, por ejemplo? Sí, parte de la valoración inicial, conforme ya acuden a la visita con el especialista, en este caso nosotros complementamos, aparte de un buen interrogatorio, hablando de los síntomas que ahorita los voy a puntualizar, estudios complementarios iniciales que son muy básicos al alcance, pues yo creo que de toda la población, es ultrasonido de vías urinarias
Y el ultrasonido valora estructuralmente el riñón, valora la vejiga y valora el volumen prostático. Un ultrasonido no nos va a decir si hay algún indicio o sospecha de cáncer. Eso es importante porque en la mayoría de las ocasiones el ultrasonido lo reportan normal y para el paciente puede ser sencillo leer la conclusión del estudio y lo reportan como normal, pero no por eso nos vamos a confiar y pensar que no hay algo malo, porque la herramienta principal es el antígeno prostático, que ese es un estudio sanguíneo. Entonces, como que no está directamente relacionado un cáncer de próstata con la inflamación de la próstata. Totalmente, así es. No hay una relación directa entre el aumento del volumen prostático con el riesgo de cáncer. Eso es importante porque muchas veces se confían pensando que como no hay ningún trastorno urinario, ninguna anomalía, algún sangrado, piensan que están orinando pues normal, puede haber una posibilidad de cáncer. Lamentablemente pues es en su mayor parte del tiempo asintomático al inicio. Y los síntomas, yéndonos a los síntomas del paciente, llega el paciente con nosotros, ¿qué síntomas son los que nos van a orientar a pensar en hiperplasia prostática o crecimiento de esta próstata sin pensar todavía en un cáncer? En este caso, para el crecimiento prostático, valoramos la calidad urinaria. En este caso, ¿cómo es la calidad de la presión del chorro al momento de la micción? Si es un chorro fuerte, mediano, débil, si hay necesidad de pujar. Muchas veces ellos terminan ejerciendo esa sensación de tener que pujar y piensan que hasta es normal. Piensan, no, pues ya a mi edad implica pujar y es normal, y no es así, porque eso llega a repercutir en otros órganos, en la misma vejiga y en los mismos riñones. Otro síntoma habitual es la intermitencia, es un flujo el cual se ve interrumpido por la obstrucción, inclusive hay goteo posterior al término de la micción, o empiezan a levantarse a orinar por la noche, lo cual no debe, lo normal es no levantarnos, máximo una dependiendo de la cantidad de líquidos, pero lo normal es no presentar la nicturia, ¿no? Es cierto, porque de repente me llegan pacientes y me dice, me levanto lo normal 3 veces. Exactamente. Y pues no es normal, lo normal es que no te levantaras ninguna vez, como lo acabas de comentar. Así es, y aparte también es importante también indagar un poquito en los hábitos. También hay mucha gente que tiene el hábito de la hidratación, pero ya por la tarde-noche, les empieza a dar más sed, toman 1 litro de agua antes de dormir, o acostumbran el café por la tarde, y pues sí, eso estimula mucho la vejiga, ¿no? Y genera la sensación de levantarnos en la noche. Bueno, eso es como que cosas muy importantes para evitar, ¿no? Y tener también un sueño más reparador, ¿no? Y no estarte despertando cada rato, digo, como dato extra. ¿Y esto estará relacionado también o tiene que ver como a veces en la imposibilidad de ser papá, por ejemplo? En relación al... O sea, que este problema, imposibilite la... Sí puede alterar la cuestión de la fertilidad. Aquí eso se ve implicado por el mismo crecimiento prostático, llega a provocar un trastorno que se llama eyaculación retrógrada. Al momento de eyacular, el semen ya no se dirige hacia la parte terminal del pene, se regresa hacia la vejiga, y eso impide que puedan fecundar, porque la dirección del flujo del semen se puede alterar. Eso es lo otro. Y otra situación importante es el tratamiento. Igual vamos, ahorita que toquemos un poquito las opciones de tratamiento, pero un efecto secundario de un medicamento para el trastorno del crecimiento implica eyaculación retrógrada, por lo tanto pues también alteraría esa posibilidad de la fertilidad en el hombre. Claro, interesante ese tema. Pues estamos hablando de que ya a partir de los 40 años, o sea, si se empieza a inflamar y todo eso, o sea, ya vas perdiendo como esa posibilidad, ¿no? Que ya no esté, claro. Digo, no que no se pueda, pero obviamente ya no es tan sencillo, ¿no? Fíjate que yo quiero tocar un tema sumamente importante, que aquí un poquito delicado para nosotros los hombres, ¿no? Sobre el tacto rectal. Sí, ya ves que ahorita comentamos el antígeno prostático, es uno de los principales estudios que hay que hacer en el paciente que sospechamos que tiene problemas prostáticos en crecimiento, sí, o cáncer que queremos descartar, y el ultrasonido.
Pero muchos pacientes dicen, con esto ya es suficiente, ¿para qué tal? Sí, y es que es lo que estamos hablando, claro. tanto tabú y a los hombres les cuesta más trabajo y la piensan mucho y hasta hay como una carrilla entre hombres, ¿no? De que dices, sí, ya llegaste a la edad, ¿no? Y precisamente se ha hecho esta situación de que a veces sea tan complicado ir con el neurólogo. Exacto. Sí, aquí la importancia ahorita que preguntaban de las herramientas, sí, una muy importante es el tacto rectal. El tacto rectal logra identificar alguna anomalía en la consistencia prostática. Dado que la próstata se ubica cercanamente al recto, es una vía por lo cual tenemos un acceso fácil de tocar una parte de la próstata, que es la parte superficial, y es donde se llega a dar más el cáncer, en la parte superficial de la próstata, no en la parte interna. En este caso, el tacto rectal complementa al antígeno. Hay pacientes que llegan a tener resultados de antígeno en parámetros normales y al tacto podemos detectar una anomalía, por eso hay un complemento. En este caso, ahorita con el advenimiento de mucha tecnología, hay algo importante. Tienden a verse que se va a sustituir el tacto rectal. Y eso va implicado con... Buenas noticias. Sí, buenas noticias y es algo que yo lo ejemplifico mucho con la mamografía en la mujer. La mamografía para la detección del cáncer de mama, en este caso en el hombre, es la resonancia magnética. Hay unos parámetros que ya se realizan con la resonancia magnética enfocada a próstata. Ahorita actualmente ya hay muchos gabinetes y sobre todo en la localidad que disponen del estudio. ¿Qué puedo decir respecto a eso? Nos frena un poquito el costo. Son estudios pues sí que llegan a exceder un poquito los 8,000 a 10,000 pesos. No es hasta ahorita algo estandarizado como para poderlo pedir de forma rutinaria cada año. Por eso tenemos que identificar muy bien qué paciente puede ser el candidato ideal. En este caso, el que llega a tener alguna alteración en el antígeno y previo a solicitar una biopsia, nos apoyamos con este tipo de estudios. Habrá quienes van a preferir ahorrando, ¿no? Pero bueno, sí, pues todavía apenas está como... Sigue siendo más económico, ¿no? Bueno, pues hay que animarse, todo sea por la salud. Claro. Y al final de cuentas, pues no se lo cuenten al compadre nada más. O sea, sí. Ya con eso se libran de muchas cosas. Estaba escuchando también que, por ejemplo, lo que es la hiperplasia. Así es. Benigna. A veces debe de haber un tratamiento ya quirúrgico, pero hay veces que no, que simplemente no hay tratamiento, o ya más que nada es para controlar a lo mejor las incomodidades, ¿verdad? Pero ¿en qué casos ya se exige una cirugía, por ejemplo? En este caso, el tratamiento para el crecimiento prostático está en relación a ciertos factores que tenemos que identificar, porque puede haber un crecimiento y concuerda con que el paciente tiene una buena calidad urinaria. Hay buen chorro, hay buena presión urinaria, no hay dificultad, pero hay un volumen ligeramente aumentado. Ese paciente se puede vigilar y no precisamente ameritar un tratamiento. Está la otra parte, ¿no? Habrá quien sí lo va a ocupar y tenemos que distinguir en dos cosas. Si va a ocupar tratamiento con medicamento o tratamiento quirúrgico. Y muchos en sus etapas tempranas, detectado de forma pues oportuna, se les ofrece tratamiento con medicamentos, el cual no revierte el aumento del volumen. Eso es bien importante. Yo por eso trato de aclarar un poquito esta definición entre inflamación y crecimiento. Yo les digo, quédense un poquito con la idea que es un crecimiento el cual difícilmente va a revertir con un tratamiento, porque en ocasiones la palabra inflamación está más en relación a que con un tratamiento probablemente piensen que va a disminuir de tamaño, y no es así, o sea, difícilmente llega a revertir como tal de tamaño. Entonces, una parte inicial del tratamiento se enfoca cuando el paciente ya, por medio del interrogatorio, vemos que los síntomas están muy marcados en relación a la presión del chorro, o por medio de ultrasonido se ve que no hay un buen vaciamiento de la vejiga. En este caso es cuando decidimos iniciar este tipo de tratamientos. En este caso el medicamento, el cual son tratamientos indefinidos,
como para la diabetes o la hipertensión. ¿Y cuál es el motivo? O sea, de que a partir de cierta edad ya empiece ese crecimiento. O sea, ¿qué les deja de pasar al cuerpo masculino, por ejemplo, para que empiece a crecer? ¿O qué sucede? ¿O qué hay de más? En este caso se ha visto la cuestión que va implicada en lo hormonal, pero se ha visto también factores de diabetes, de síndrome metabólico y ciertas alteraciones en colesterol principalmente. Inclusive el alcohol también se debate un poco, que un exceso lo aumenta, pero también el no ingerir también puede aumentar un poquito. Entonces, pero va implicado más la cuestión hormonal, la cuestión del crecimiento. Oye, Doc, por ejemplo, las cosas que protegen, que pueden proteger, por ahí había escuchado sobre las relaciones sexuales. En la cuestión del cáncer de próstata se ha visto que en promedio de 22 a 23 eyaculaciones al mes llega a tener un factor que pueda beneficiar. Pero no es algo de lo cual esté estandarizado que eso lo va a prevenir, ¿no? Pero sí se ha visto que disminuye, lo cual también aclara ciertos tabús en la cuestión de la actividad sexual con el cáncer, ¿no? También una pregunta, ¿las infecciones recurrentes pueden afectar el virus del papiloma humano? No sé, una como pregunta. No, para nada, no se asocia. No se asocia. El hecho de que el hombre tenga infecciones de transmisión sexual, clamidia, gonorrea, no, ninguna. Nada. Algo importante que sí me gustaría puntualizar y me gustaría que se quede como mensaje, que el dar un tratamiento oportuno, sobre todo para el crecimiento, porque creo yo que para el cáncer queda claro, está la vida. Claro. Si el cáncer mal atendido, no de una forma a tiempo, pues sí compromete la vida del paciente, pero en este caso el crecimiento, ¿qué puede implicar? Puede implicar una alteración a nivel de la vejiga, el cual no va a revertir. Y es un daño el cual se genera a tal grado que el paciente, a pesar de que llegue a necesitar un tratamiento quirúrgico, la vejiga sufre tal daño que ya de ahí ya no revierte con nada. ¿Y eso qué va a provocar? Que muchas veces que ocupen sonda permanente y en el peor de los casos insuficiencia renal. A ese grado puede llevar un problema de crecimiento prostático con un mal tratamiento. Mal atendido, hacia falla renal, claro, o problemas de vejiga que ya no responden con ningún tipo de tratamiento y lamentablemente ocupan sonda a permanencia, claro, porque ya la vejiga no tiene la suficiente fuerza de contracción para el vaciamiento. Y hay pacientes que de repente por ignorancia, por no querer ir al médico, aguantarse mucho tiempo, llegan a este tipo de problemas, ¿no? Sí, insuficiencia renal, imagínate. Diálisis, sí, claro, cuando pudieron haberse evitado, ¿no? El problema con un diagnóstico temprano. Y en el caso, por ejemplo, ya de un cáncer, ¿cuál es el tratamiento? Depende mucho la etapa y el grado. Hay grados que son agresivos, hay grados que son de baja complejidad. El tratamiento llega a ser quirúrgico o radioterapia en sus etapas, o sobre todo que tenga un enfoque con miras a lo curativo. Lo quirúrgico, y de lo quirúrgico se deriva la cirugía robótica, cirugía laparoscópica o abierta. En este caso también hay tratamientos hormonales cuando el paciente está fuera de ese tipo de tratamientos. Está muy diverso las opciones para el cáncer, y para el crecimiento se enfoca a la desobstrucción principalmente, y de ahí se derivan distintas opciones para el tratamiento quirúrgico sobre el crecimiento de próstata. Bueno, pero aquí sí no me gustaría dejar pasar sobre la biopsia. ¿Cuándo se solicita? Porque he visto que de repente llegan pacientes que me comentan, es que me solicitaron una biopsia. Principalmente es cuando hay alteración del antígeno prostático, donde ya descartamos que no se alteró por una infección, tacto rectal sospechoso, o en la resonancia magnética con una clasificación BRAF 4 o 5, se envía biopsia. Bueno, y yo también quisiera preguntar antes de despedirnos, ¿verdad? ¿Cuándo las mujeres, para que quede ahí bien reafirmado aquí en el video, porque de verdad que es nuevo para uno, ¿cuándo debemos asistir con el urólogo, las mujeres? Principalmente va a depender mucho el trastorno, ¿no? A valorar. En este caso, infecciones urinarias, es lo que habitualmente veo. Infecciones urinarias de forma recurrente.
Muchas pacientes sufren de cuadros de infección donde es común ver donde no presentaron infecciones como tal en la mayoría de las ocasiones, pero tienen mucha sintomatología urinaria. Hay casos de vejiga hiperactiva, una enfermedad un poquito subdiagnosticada que la mayoría de las mujeres llegan a presentar, pero es un trastorno de hombres y mujeres. Puntualizando rápidamente, es un problema que descontrola la vejiga y genera frecuencia urinaria durante el día de lapsos de cada 30 minutos. Se levantan a orinar en la noche o síntomas de urgencia, importante, en ausencia de infección. Eso es hablando de vejiga hiperactiva. En este caso, las infecciones recurrentes, cuando se presentan más de 3 en el año. Ya cuando sufren más de 3 cuadros de infección identificados en el año, sí se recomienda indagar y valorar qué pudiera estar provocando esos cuadros. O cuadros de litiasis también, cálculos en la vía urinaria. Bueno, pues ahí nos quedó más claro. Y eso de la vejiga hiperactiva, por ejemplo, ¿no está relacionado con el estrés, ansiedad? Hay distintas causas, pero sí hay situaciones que lo llegan a provocar. Pero en otras tienen tantos estudios que todo sale normal y presentan la vejiga hiperactiva. Es uno de los diagnósticos que nosotros lo sospechamos cuando descartamos otras patologías. Todo lo demás está normal. Sospechamos de vejiga hiperactiva si presentan esa sintomatología urinaria. Y también tiene tratamiento. Hay tratamiento que la mayor parte lo controla y mucho depende del cambio de hábitos del paciente. No, pues siempre, cada que tenemos un invitado platicando con el experto, decimos, hay tema para largo, ¿no? Estaría padre. Se acepta otra invitación. Claro. Aquí tenemos como 10 temas todavía por sí, pues invitar también a la gente que nos ve, que sugiera algún tema, algo que les interese también, pues para invitar a los expertos, ¿verdad? Que nos amplíen las dudas. Claro, con mucho gusto. Fíjate, antes de que te despidas, Doc, yo quisiera agradecerte, pero también quisiera que nos contaras sobre tus técnicas quirúrgicas innovadoras un poquito, ¿no? Lo que estás haciendo en tu consultorio, en tu clínica. Platícanos un poquito de eso, sobre esas técnicas que estás haciendo ahorita nuevas que me estabas contando. Actualmente para el crecimiento prostático se contaba con una cirugía muy habitual, que quiero aclarar que son a través del pene, son cirugías endoscópicas, no es cirugía abierta, de lo cual se consistía en hacer una resección del tejido. Imagínense como si fuera una dona, y de la dona el orificio está muy estrecho, se hace una resección y se va ampliando el conducto interno, pero queda tejido. Actualmente se disponen de otras técnicas más novedosas con láser, y en este caso la técnica consiste en hacer un corte por la pura orillita vamos a decirlo, de la próstata, como si fuera una rodaja de naranja, donde no queda nada de tejido prostático. A diferencia de la otra, queda un remanente. En este caso el corte láser, que implica que en próstatas de gran volumen tienen muy buen resultado a largo plazo, y con la otra hay un promedio de duración de 8 a 10 años que nuevamente puede condicionar la misma obstrucción. Y esta tecnología pues actualmente nosotros la realizamos. Tenemos ya vamos casi para el año, poquito menos, pero somos de los pocos urólogos que lo hacemos aquí en la localidad, y yo creo que hasta por región, porque en Tijuana creo que también son muy pocos los que lo realizan. Se llama enucleación prostática con láser, OLEP, son sus siglas, y de lo cual pues la verdad se está volviendo el estándar de oro para el tratamiento del crecimiento prostático. Súper bien, la verdad. ¿Sería candidato, por ejemplo, un paciente que ya recurrió? Por ejemplo, ya tiene 8 o 10 años, el paciente fue operado con la primera técnica que comentaste, que es la resección transuretral de próstata. Totalmente. ¿Podría hacerse esta otra técnica? Sí, porque muchos se le hicieron y sí tuvieron una mejoría momentánea, sí, claro. O sea, por unos años. 8 o 10 años me comentan, sin problema. Y de repente volvió con síntomas. Sí, sin ningún problema se puede ofrecer este tipo de tecnología en ellos. Súper bien, para que sepan, muchachos. Pues, y todo lo que sea más práctico, más sencillo para ustedes, pues ya con toda esta plática, la verdad, hay que ser más comprensivas con ellos. A veces pensamos que nos va peor a nosotros, pero que nosotros no sufrimos. Pero no, también les toca su parte. Y ahorita estaba, híjole, pobrecitos.
No, pero qué bueno de verdad que contamos con expertos, ¿verdad? Y que ya se están haciendo esta tecnología para que sea lo más práctico posible. ¿Algo más, algo que se nos haya escapado, doctor, que quiera comentar antes de despedirnos? Yo creo que lo relevante en esto es que saben que sí la importancia que implica y no esperarnos a tener algún síntoma, porque muchas veces es dado esperarnos hasta obtener una sintomatología para acudir a la revisión y lamentablemente en muchas ocasiones eso se pudo prevenir. Entonces lo importante es una atención y ante la duda sabe que pueden contar con su médico general, externar esa sintomatología y él sabrá cuándo derivarlo con el especialista. Es lo que hacemos. Sí. Muy bien. ¿Dónde lo podemos encontrar? Mi ubicación es por la avenida Madero, Francisco y Madero, número 758. El teléfono es el 6865-686304, es edificio Opus. Ahí nos encontramos a la orden. Pues muchísimas gracias de verdad por esta plática, por toda esta información tan valiosa. Fue un gusto tenerlo platicando con el experto. Ya saben, cualquier duda pueden comunicarse directamente a su página, la hacen a la página del Dr. Martín Camacho. Y bueno, pues siempre vamos a estar para atenderlos con muchísimo gusto. Y pues ya sabes, como siempre, compartir este espacio, Martín, deja mucho aprendizaje. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Los esperamos en el próximo programa de Platicando con el Experto. Chao.